Carta de Juan Calvino al rey Francisco I, segunda parte. Calvino sostenía que los reformadores están siendo acusados en su carta injustamente de herejía, sedición y desorden, cuando en realidad buscaban recuperar la enseñanza de la Escritura. Era el contexto que ellos tenían. Tenían 5 ideas fundamentales, entre ellos la reforma debe ser juzgada por la Escritura, básicamente de la Biblia. La verdadera religión debe conducir a Cristo. La justificación no procede de las obras humanas. La iglesia necesita una reforma. El rey también está bajo autoridad de Dios. Calvino tenía una petición. Lo que él decía en su defensa era que no pedía que nuestra causa, o sea, la causa de ellos, sea aceptada porque nosotros lo decimos, sino que Calvino le exigía al rey de Francia sea examinada por la palabra de Dios. Continuemos esta segunda parte de la carta. Estamos en el punto donde los padres antiguos contradicen la doctrina nuestra, decía Calvino. Suscríbete a nuestro canal y continuemos aprendiendo de historia, teología reformada y la Biblia. Continuando con la carta. Los padres antiguos contradicen nuestra doctrina o la doctrina nuestra. Además de esto, calumniosamente nos dan en cara con los padres. Calvino aclara: yo entiendo por padres los escritores antiguos del tiempo de la iglesia primitiva o poco después, como si los tuviesen por autores de su impiedad, por la autoridad de los cuales, si nuestra contienda se hubiese de terminar, la mayor parte de la victoria sería nuestra. Pero siendo así, que muchas cosas hayan sido escritas por los padres sabia y excelentemente, y en otras les haya acontecido lo que suele acontecer a los hombres, conviene a saber, errar y faltar. Estos buenos y obedientes hijos, conforme a la destreza que tienen de entendimiento, juicio y voluntad, adoran solamente sus errores y faltas. Mas lo que han dicho bien o no lo consideran, o lo disimulan, o lo pervierten, de tal manera que no parece sino que a propósito su intento fue coger el estiércol, no haciendo caso del oro que entre el estiércol estaba, y luego nos quiebran la cabeza con su importuno vocear y llamándonos menospreciadores y enemigos de los padres. Empero tanto falta para que nosotros menospreciemos a los padres, que si al presente lo hubiese yo de tratar, muy fácil me sería probar por sus escritos la mayor parte de lo que el día de hoy decimos. Continuaba Calvino: mas nosotros de tal manera leemos sus escritos, que siempre tenemos delante de los ojos lo que dice el apóstol en 1 Corintios 3, versículos 21 al 23, que todas las cosas son nuestras para servirnos de ellas, no para que se nos enseñoreen de nosotros. Todas las cosas son nuestras para servirnos de ellas, no para que se enseñoreen de nosotros, y que nosotros somos de un solo Cristo, el cual, sin excepción alguna, se debe obedecer en todas las cosas. El que no tiene este orden, tal ninguna cosa tendrá cierta en la fe. Pues que hay muchas cosas que ignoran los padres, muchas veces contienden entre sí, otras ellos se contradicen a sí mismos. No sin causa, dicen nuestros adversarios, Salomón nos avisa en Proverbios 22-28, que no pasemos los límites antiguos de que nuestros padres pusieron, pero no se ha de guardar la misma regla de los límites o en los límites de los campos y la obediencia de la fe, la cual debe ser tal que se olvide de su pueblo y de la casa de su padre. Salmos 45:10. Continúa Calvino escribiéndole al rey:
Mas si en tanta manera se huelgan las alegorías y con alegorías, ¿por qué no entienden por padres a los apóstoles antes que a otros, cuyos límites y términos no es lícito moverlos de su lugar? Porque así lo interpretó San Jerónimo, cuyas palabras ellos alegaron en sus cánones. Y si ellos aún todavía quieren que los límites de aquellos que ellos interpretan por padres sean fijos y firmes, ¿por qué causa ellos todas las veces que se les antoja los pasan tan atrevidamente? Del número de los padres eran aquellos de los cuales el uno dijo, que nuestro Dios ni comía ni bebía, y que por tanto no había menester de cálices ni plato. El otro, que los oficios divinos no requerían oro ni plata, y que no agradaban con oro las cosas que no se compran por oro. Así que ellos pasan los límites cuando en sus oficios divinos en tanta manera se deleitan con oro, plata, marfil, mármol, piedras preciosas y sedas, y no piensan que Dios sea como se debe, honrado, si no hay grande aparato externo y una pompa superflua. Padre también era el que dijo que él libremente osaba comer carne cuando los otros se abstenían, por cuanto él era cristiano. Así que pasaron los términos cuando excomulgaron a cualquiera persona que en cuaresma gustare carne. Padre era de los cuales el uno dijo que el monje o fraile que no trabaja de sus manos debe ser tenido por salteador. Otro, no ser lícito a los monjes o frailes vivir de mogollón, o sea, de lo ajeno, aunque sean muy diligentes en sus contemplaciones, oraciones y estudios. También pues pasaron estos límites cuando pusieron los vientres ociosos de los frailes en burdeles, quiero decir en sus monasterios, para que se engordasen del sudor de los otros. Padre era el que dijo que era una horrenda abominación ver a una imagen en los templos de los cristianos. Mucho falta para que ellos se detengan dentro de estos límites, pues que no han dejado rincón que no hayan henchido de imágenes. Otro de los padres aconsejó que después de haber ejercitado la caridad que se debe con los muertos, que es sepultarlos, los dejásemos reposar. A que estos límites han traspasado, haciendo tener una perpetua solicitud por los muertos. También era uno de los padres el que negó existir en el sacramento de la cena el verdadero cuerpo de Cristo, sino más bien una oculta representación del mismo cuerpo, tan claramente y a la letra habla. Por tanto, traspasan los límites de los padres cuando enseñan que en las Escrituras y en la Eucaristía, tanto traspasan los límites de los padres cuando enseñan que en la Eucaristía hay un cuerpo real y substancial. Padres eran de los cuales uno ordenó que fuesen del todo apartados del uso de la Santa Cena de Cristo. Todos aquellos que se contentasen en una sola especie y se abstuviesen de la otra y del otro. Fuertemente contienden que no se debe negar al pueblo cristiano la sangre de su Señor, por confesión del cual es mandado derramar su propia sangre. También quitaron estos límites cuando rigurosamente mandaron la misma cosa, que el uno de estos dos castigaba con excomunión y el otro con bastantísima razón condenaba. Padre era el que afirmó ser temeridad determinar de alguna cosa oscura o por la una parte o por la otra sin claros y evidentes testimonios de la Escritura. Olvidáronse de aqueste límite cuando sin ninguna palabra de Dios constituyeron tantas constituciones, tantos cánones, tantas magistrales determinaciones. Padre era el que entre otras herejías dio en cara a Montano, que él fue el primero
que impuso leyes de ayunar. También traspasaron mucho este límite cuando establecieron ayunos con durísimas leyes. Padre era el que prohibió que el matrimonio fuese vedado a los ministros de la iglesia, y testificó el ayuntamiento con su legítima mujer ser castidad. Y padres fueron los que se conformaron con él. Ellos han traspasado este límite cuando con tanto rigor prohibieron el matrimonio a sus eclesiásticos. Padre era el que dijo que solo Cristo debía ser oído, del cual está escrito: a él oído. Y que no se debía hacer caso de los que otros antes de nosotros hubiesen hecho o dicho, sino de lo que Cristo, que es el más antiguo de todos, lo que haya mandado Cristo. Tampoco se contuvieron dentro de este límite, ni permiten que otros se detengan, constituyéndose para sí y para los demás otros enseñadores que Cristo. Todos los padres, de un común consentimiento y a una voz, abominaron que la santa palabra de Dios fuese contaminada con las sutilezas de los sofistas, y que fuese revuelta con la contienda y debates de los dialécticos. ¿Se contienen ellos por ventura dentro de estos límites cuando se pretenden otra cosa en todo cuanto hacen, sino obscurecer y sepultar la simplicidad de la Escritura con infinitas disputas y contiendas más que sofísticas, de tal manera que si los padres resucitasen ahora y oyesen tal arte de reñir, la cual estos llaman teología especulativa, ninguna cosa creerían menos que ser tales disputas de cosas de Dios. Pero ¿cuánto se prolongaría mi oración si yo quisiese contar con cuánto atrevimiento estos sacuden el yugo de los padres, de los cuales ellos quieren ser tenidos por hijos muy obedientes? Por cierto, faltaría ya tiempo y vida para contarlo. Y con todo esto, Rey, ellos son tan desvergonzados que se atreven a darnos en cara con que hemos traspasado los límites antiguos. Juan Calvino continúa escribiendo al Rey respecto a las costumbres de la Iglesia Católica Romana. Cuanto al enviarnos a la costumbre, ninguna cosa les aprovecha, porque se nos haría una grande injusticia si fuésemos constreñidos a sujetarnos a lo acostumbrado. Cierto, si los juicios de los hombres fuesen los que deben, la costumbre se debería tomar de los buenos, pero muy de otra manera muchas veces acontece, porque los que ven que muchos hacen, eso es lo que luego queda por costumbre. Y esto es verdad, que nunca los negocios de los hombres fueron tan bien reglados que lo que fuese mejor pluguiese a la mayor parte. Así que de los particulares vicios de este y del otro se ha hecho un error general, o por mejor decir, un común consentimiento de vicios, el cual estos hombres honrados quieren que valga por ley. Los que tienen ojos ven que no un solo mar de vicios han crecido, sino que todo el mundo está corrompido con tantas pestilencias contagiosas y que todo va de mal en peor, de suerte que o es menester perder toda la esperanza de remedio, o sea de poner la mano de tantos males, y esto no menos que por medios violentos. Y quítese el remedio no por otra razón, sino porque ya mucho tiempo somos acostumbrados y hechos a los males. Pero aunque el error público tenga lugar en las repúblicas de los hombres, con todo esto, en el reino de Dios no se debe oír ni guardar, sino solo su eterna verdad, contra la cual ninguna prescripción, ni de largos años, ni de costumbre anciana, ni de conjuración ninguna vale. De esta manera, Isaías en el capítulo 8, versículo 12, en su tiempo instruía a los escogidos de Dios que no dijesen conspiración a todo lo que el pueblo dijese conspiración. ¿Qué quiere decir? Que ellos no conspirasen juntamente con el pueblo malvado y que no lo
temiesen ni hiciesen cuenta de él, mas que antes santificasen al Señor de los ejércitos y que fuese su temor y pavor. Así que ahora nuestros adversarios objeténnos tantos ejemplos como quieran y de los tiempos pasados, tanto pasados como presentes. Si nosotros santificaremos al Señor de los ejércitos, no nos espantaremos mucho. Séase que muchas edades y siglos hayan consentido en una misma impiedad, el Señor es fuerte, asaz para vengarse hasta en la tercera y cuarta generación. Séase que todo el mundo haya conspirado en una misma maldad. Él nos ha enseñado con la experiencia cuál sea el paradero de aquellos que pecan con la multitud cuando destruyó a todo el linaje humano con el diluvio guardado a Noé, con su pequeña familia, como lo vemos en Génesis 7:1, Hebreos 11:7, el cual por su fe condenó a todo el mundo. Finalmente, la mala costumbre no es otra que una pestilencia general en la cual no menos perecen los que mueren entre la multitud que los que se perecen solos. Continúa Calvino y dice lo siguiente: no nos oponemos a la Iglesia de Cristo, ni tampoco nos presionan tanto como se piensan con su otro argumento que llaman dilema, con el cual nos compelen a confesar o que la Iglesia fue por algunos tiempos muerta o que nosotros hacemos el día de hoy la guerra contra la Iglesia. La Iglesia de Cristo, cierto, vivió y vivirá en tanto que Cristo reinare a la diestra del Padre, con cuya mano es sustentada, con cuyo favor es defendida y con cuya virtud es fortificada. Él sin duda cumplirá lo que una vez ha prometido, que Él asistirá a los suyos hasta la consumación del siglo, como dice Mateo 28:20. Contra esta iglesia nosotros ninguna guerra movemos, porque de un consentimiento y acuerdo con todo el pueblo de los fieles, reverenciamos y adoramos a un Dios y a un Cristo Señor nuestro, como siempre fue de todos los píos adorado. Pero ellos no poco se han alejado de la verdad cuando nos reconocen por iglesia, sino aquella que ellos a ojos vistas vean, a la cual quieren encerrar dentro de ciertos límites en que ella nunca ha estado encerrada. En estos puntos se encierra toda nuestra controversia. Cuanto a lo primero, ellos demandan una forma de iglesia, la cual siempre sea visible y aparente. Además de esto, constituyen esta forma de iglesia en la cátedra de la iglesia romana y en el estado de sus prelados. Nosotros, al revés, decimos que la iglesia puede subsistir sin apariencia visible y que su forma no consiste en esta majestad que se ve, la cual ellos locamente tienen admiración, sino en otra muy diferente señal. Conviene a saber en la pura predicación de la palabra de Dios y en la legítima administración de los sacramentos. No pueden sufrir que la iglesia no sea siempre mostrada con el dedo, pero ¿cuántas veces aconteció que ella fuese tan deformada en el pueblo judaico que ninguna aparecía como tal? ¿Qué forma de iglesia pensamos que él vio cuando Elías se quejaba de que él solo había quedado en Primera de Reyes 19:11? ¿Cuántas veces después de la venida de Cristo al mundo ha estado al rincón sin ningún lustre? ¿Cuántas veces después de acá ha sido oprimida con guerras, sediciones y herejías, de tal manera que en ninguna parte se podría ver? Por ventura, si ellos vivieran en aquellos tiempos, creyeran que había iglesia. Pero Elías oyó aún vivos 7,000 varones, los cuales no se habían arrodillado a Baal. Y no debemos dudar de que Cristo no haya siempre reinado en la tierra después que subió al cielo.
Mas si los fieles buscaran entre tantas calamidades alguna notable forma de iglesia en que se viera con los ojos, por vuestra ventura no desmayarían. Al contrario, permitamos esto al Señor, que pues Él solo conoce quiénes son los suyos. Segunda de Timoteo 2:19. Que a las veces quita de delante de los ojos de los hombres la externa forma de su iglesia. Yo confieso ser un horrible castigo de Dios sobre la tierra. Calvino dice, yo confieso ser un horrible castigo de Dios sobre la tierra. Mas si así lo merece la impiedad de los hombres, ¿por qué nos esforzamos a resistir a la justicia divina? De esta manera, en los tiempos pasados, castigó Dios la ingratitud de los hombres, porque por cuanto ellos no quisieron obedecer a la verdad y apagaron su lumbre, Él permitió que fuesen ciegos en sus sentidos, que fuesen engañados con enormes mentiras y que fuesen sepultados en profundas tinieblas, de tal suerte que ninguna forma de verdadera iglesia se viese. Pero entre estas cosas, Dios ha conservado a los suyos en medio de estos errores y tinieblas, los cuales estaban encubiertos y derramados el uno por acá y el otro por allá. Y no hay por qué maravillarnos de esto, porque Él ha aprendido a guardarlos aún en la misma confusión de Babilonia y en la llama de la hornaza ardiente. Los obispos forman la iglesia, continúa Calvino, su epístola al rey Francisco I. Cuanto a los que quieren que la forma de la iglesia sea estimada, por no sé qué vana pompa yo, porque no quiero hacer largo proceso, lo tocaré solamente como de pasada, cuán peligrosa cosa sea. El Papa de Roma, dice ellos, el cual está sentado en la silla apostólica, y los otros obispos que él ordenó y consagró representan la iglesia y deben ser tenidos por tales, por tanto no pueden errar. ¿Cómo así? Porque son pastores de la iglesia y consagrados al Señor. Aarón y los demás que guiaban al pueblo de Israel, ¿cómo no eran pastores? Aarón y sus hijos, en Éxodo 32:4, habiéndolos ya Dios elegido por sacerdotes con todo esto, erraron cuando hicieron el becerro. Porque conforme a esta razón, aquellos 400 profetas que engañaban a Acab no representarían la iglesia. Primera de Reyes 22:12. Pero la iglesia estaba de parte de Miqueas, que era un hombre solo y abatido, mas con todo esto de su boca salía la verdad. ¿Cómo? Los profetas no representaban nombre y forma de iglesia cuando se levantaban todos contra Jeremías y amenazándolo, blasonaban ser imposible que la ley faltase a los sacerdotes, ni el consejo al sabio, ni la palabra del profeta, en Jeremías 18:18. En contra de toda esta multitud de profetas es enviado Jeremías solo, el cual, de parte de Dios, denuncia que la ley faltará al sacerdote, el consejo al sabio y la palabra al profeta. No se mostraba otra tal apariencia de iglesia en aquel concilio en que los pontífices, escribas y fariseos se juntaron para deliberar cómo matarían a Cristo. Juan 11:47 al 53. Váyanse pues ahora nuestros adversarios y hagan mucho caso de una máscara y externo aparato que se ve, y así pronuncien ser cismáticos Cristo y todos los profetas de Dios vivo, y por el contrario digan que los ministros de Satanás son instrumentos del Espíritu Santo. El concilio de Basilea. Continúa Calvino la carta. Y si bien de veras, respóndame simplemente sin buscar rodeos, ¿en qué región o en qué pueblo piensan ellos que la iglesia de Dios resida después que, por sentencia definitiva del concilio que se tuvo en Basilea, Eugenio, Papa de Roma, fue depuesto y Amadeo, duque de Saboya, fue sustituido en su lugar? No pueden negar, aunque revienten, aquel concilio en cuanto a la solemnidad y ritos externos
no haber sido legítimo y convocado no por un papa solo, sino por dos. En él, Eugenio fue condenado por cismático, rebelde y pertinaz, y con él todos los cardenales y obispos que juntamente con él habían procurado que el concilio se deshiciese. Con todo esto, siendo después sobrellevado con el favor de los príncipes, recobró su pontificado. Y la otra elección de Amadeo, hecho solamente con la autoridad del Sacro y General Concilio, se tornó en humo. Solo que el dicho Amadeo fue apaciguado con un capelo, como un perro que ladra por un pedazo de pan. De estos herejes y contumaces descienden todos los papas, cardenales, obispos, abades y sacerdotes que después acá han sido. Aquí no se puede escabullir, porque ¿cuál de las dos partes dirán que era iglesia? Por ventura negarán haber sido concilio general, al cual ninguna cosa faltó cuanto a la majestad y muestra exterior. Pues fue convocado solemnemente por dos bulas, santificado por el legado de la sede apostólica, el cual presidía en él, bien ordenado en todas las cosas y que perseveró en esta su dignidad y majestad hasta que fue concluido. Confesarán ellos que Eugenio, con todos sus adherentes, de los cuales ellos son santificados, fue cismático, o que pinten de otra manera la forma de la iglesia, o aquellos, o a cuantos ellos son, los tendremos aún según la doctrina propia, por cismáticos, pues que a sabiendas y así queriéndolos ellos, fueron ordenados por herejes. Y si nunca jamás se hubieran visto antes de ahora que la iglesia de Dios no está atada a las pompas y a las apariencias exteriores, ellos mismos nos pueden ser asaz suficiente experiencia de ello, los cuales con tan gran sobrecejo, sotítulo y nombre de iglesia se han hecho temer de todo el mundo, aunque eran una pestilencia mortal de la iglesia. Continúa Calvino: no hablo de sus costumbres, ni de aquellos sus actos excresables que siempre por toda su vida cometen, pues que ellos dicen que son los fariseos que se deben oír y no imitar. Vuestra Majestad, si se quiere tomar un poquito de pena en leer con atención nuestra doctrina, conocerá claramente que la misma doctrina de ellos, por la cual quieren ser tenidos por iglesia, es una terrible carnicería de almas y un fuego, ruina y destrucción de la iglesia. Continúa Calvino refiriéndose al rey en cuanto a las revueltas sociales. Calvino dice: finalmente, ellos hacen muy mal, echándonos en cara las grandes revueltas, tumultos y sediciones que la predicación de nuestra doctrina haya traído consigo y los muchos frutos que ella el día de hoy produce. Porque la culpa de estos males con gran sinrazón se le imputa, la cual debería ser imputada a la milicia de Satanás. Esta es la suerte de la palabra de Dios, que jamás ella sale a luz sin que Satanás se despierte y haga de las suyas. Esta es una certísima marca, y que nunca le falta, con la cual es diferenciada de las falsas doctrinas, las cuales fácilmente se distinguen en que, sin contradicción, son admitidas de todos y todo el mundo las sigue. De esta manera, por algunos años pasados, cuando todo estaba sepultado en tinieblas obscurísimas, este Señor del mundo se jactaba y burlaba como se le antojaba de los hombres, y como un sardaná palo se deleitaba, y como con un sardaná palo se deleitaba a su placer, sin que hubiera quien le contradijese, ni osea decir por lo menos
mal haces. Porque ¿qué hubiera de hacer sino reírse y holgarse teniendo la posesión de su reino con gran quietud y tranquilidad? Pero luego que la luz resplandeciente del cielo deshizo algún tanto sus tinieblas, luego que aquel fuerte les solteó y revolvió su reino, entonces comenzó a despertar de su sueño y quietud y a empuñar las armas. Y primeramente incitó a la fuerza de los hombres, con la cual con violencia oprimiese la verdad que comenzaban a mostrarse. Después, viendo que no aprovechaba por esta vía, dióse a perseguir la verdad en secreto y por acechanzas. Así que, por lo que anabautistas y otros tales como ellos, revolvió muchas sectas y diversidad de opiniones con que se obscureciese esta verdad y finalmente la ahogase, y el día de hoy él porfía a perseguirla con estas dos artes, porque procura con la fuerza y potencia de los hombres desarraigar aquella verdadera simiente, y con sus cizañas, cuanto es en él, pretende ahogarla a fin de que no crezca ni dé fruto. Pero todo esto es en vano. Si damos crédito a los avisos que el Señor nos da, el cual mucho antes nos ha descubierto sus artes y mañas que tiene de tratar, porque no nos tomase desapercibidos y nos ha armado de muy buenas armas contra ella. Continúa Calvino: cuanto a lo demás, cuán grande maldad es echar la culpa a la palabra de Dios o a las revueltas que los perversos y contumaces levantan, o a las sectas que los engañadores contra ella siembran. Pero esto no es cosa nueva. Le preguntaban a Elías si por ventura fuese él el que revolvía a Israel. Primera de Reyes 18, 17 al 18. Cristo era tenido de los judíos por revoltoso en Lucas 23, 5, Juan 19, 7 al 12. Acusaban a los apóstoles de que habían alborotado el pueblo. Hechos 24, 5 al 9. ¿Y qué otra cosa hacen los que el día de hoy nos imputan a nosotros las revueltas, tumultos y sediciones que se levantan contra nosotros? Pero Elías nos enseñó cómo habíamos de responder a estos tales. Nosotros somos los que sembrábamos errores o movíamos las revueltas. Nosotros no somos los que sembrábamos errores o movíamos las revueltas, sino ellos mismos que resisten a la potencia de Dios. Y aunque esta sola respuesta sea capaz bastante para confundir su temeridad, así también, por otra parte, es menester socorrer a la flaqueza de algunos, los cuales muchas veces acontecen al alborotarse con semejantes escándalos, y siendo perturbados, vacilar. Estos, pues, para que no desmayen con esta perturbación ni vuelvan atrás, entiendan que las mismas cosas que el día de hoy nos acontecen, experimentaron los apóstoles en su tiempo. Había entonces hombres indoctos e inconstantes, los cuales, como escribe San Pedro, segunda de Pedro 3:16, pervertían para condenación suya lo que San Pablo había divinamente escrito. Había menospreciadores de Dios, los cuales, oyendo que el pecado abundó para que sobreabundase la gracia, luego inferían: nos debemos quedar en el pecado para que abunde la gracia. Romanos 6, 1 al 15. Cuando oían que los fieles no estaban debajo de la ley, luego respondían: pecaremos, pues no estamos debajo de la ley, sino de la gracia. Romanos 3, 5 al 8. No faltaban quienes lo llamasen persuadidor del mal. 1 Corintios 1, 10 al 17. Ingeríase falsos apóstoles, los cuales destruían las iglesias que él había edificado. 2 Corintios 11, 3 al 15, Gálatas 1, 6 al 10. Algunos por envidia y contención predicaban el evangelio, no con sinceridad, mas con malicia, pensando acrecentar aflicción a sus prisiones. Filipenses 1, 15.
En algunas partes la doctrina del Evangelio que predicaba no hacía mucho fruto. Todos buscaban su provecho y no el de Jesucristo. Otros se volvían atrás, tornándose como perros al vómito y como puercos al cenagal. Lo más tomaban la libertad del espíritu para libertad de carne. Filipenses 2:21, segunda de Pedro 2:22. Ingeríanse muchos falsos hermanos, los cuales después hacían gran daño a los fieles. Entre los mismos hermanos se levantaban grandes contiendas. ¿Qué había de hacer en este caso los apóstoles? ¿Habían que de disimular por algún tiempo o del todo habían de dejar y desamparar el Evangelio, el cual había de ser siempre simiente de tantas contiendas, materia de tantos peligros, ocasión de tantos escándalos? Mas entre tales angustias se acordaban de que Cristo era piedra de escándalo y de tropiezo, puesto para caída y levantamiento de muchos, y por señal a quien contradirían. Isaías 8:14, Romanos 9:33, Lucas 2:34 y Primera de Pedro 2:8. Armados ellos con esta confianza, pasaban animosamente por todos los peligros de los tumultos y escándalos. Con esta misma consideración es menester que nosotros nos animemos, pues San Pablo testifica en 2 Corintios 2:16, ser esta siempre la condición y suerte del Evangelio, que es olor de muerte para muerte a aquellos que perecen, aunque él fue antes ordenado a fin de que fuese olor de vida a los que se salvan, y potencia de Dios para salud a todos los fieles. Apelación al rey. Apelación al rey, epístola de Calvino al rey Francisco I. Decía Juan Calvino en su apelación al rey Francisco: mas con vuestra magnánima majestad vuelvo a hablar. No hagáis caso de aquellos vanos rumores con que nuestros adversarios se esfuerzan a poneros miedo y temor. Conviene a saber que este nuevo evangelio, porque así lo llaman ellos, no pretende ni busca otra cosa que ocasión de sediciones y toda licencia para que los vicios no sean castigados, porque nuestro Dios no es autor de división, sino de paz, y el Hijo de Dios no es ministro de pecado, el cual es venido al mundo para deshacer las obras del diablo. Primera de Corintios 14:33, Gálatas 2:17, Primera de Juan 3:8. Cuanto a lo que toca a nosotros, somos injustamente acusados de tales empresas, de las cuales jamás dimos ni aun la menor ocasión al mundo de sospecha. Se nos acusa de que nosotros emprendemos la disipación de los reinos, en los cuales, sin embargo, jamás se ha oído una palabra que huela a sedición, y nuestra vida ha sido conocida por quieta y apacible todo el tiempo que vivimos en nuestro reino, en vuestro reino. Y los que aún ahora, siendo ahuyentados de nuestras propias patrias, no dejamos de orar a Dios por toda prosperidad y buen suceso de vuestra majestad y de vuestro reino. Se nos acusa de que nosotros pretendemos licencia de pecar sin castigo, pero en costumbres, aunque hay mucho que reprender, con todo eso no hay cosa que merezca tan grande injuria y reproche. Y por la bondad de Dios no hemos aprovechado tampoco en el Evangelio que nuestra vida no pueda ser a estos maldecidores ejemplo de castidad, benignidad, misericordia, continencia, paciencia, modestia y de todas las otras virtudes. Cosa es notoria que nosotros puramente tenemos y honramos a Dios, pues que con nuestra vida y con nuestra muerte deseamos que su nombre sea santificado, y nuestros mismos adversarios han sido constreñidos a dar testimonio de la inocencia y justicia política
de algunos de nuestros hombres, a los cuales ellos hacían morir por aquello que eran digno de perpetua memoria. Y si hay algunos que con pretexto de evangelio hacen alborotos, cuales hasta ahora no se ha visto en vuestro reino, si hay algunos que cubren su licencia carnal con títulos de la libertad que se nos da por la gracia de Dios, de los cuales yo conozco muy muchos, leyes hay y castigos ordenados por las leyes, con los cuales ellos conforme a sus delitos sean ásperamente corregidos, con tal de que el Evangelio de Dios en él, entre tanto, no sea infamado por los maleficios de los malvados. Ya ha oído vuestra majestad la emponzoñada maldad de los que nos calumnian, declarada en hartas palabras, para que no deis tanto crédito a sus acusaciones y calumnias. Y yo me temo que haya sido demasiado largo, pues que esta mi prefacio o mi prefación es casi tan grande como una entera apología, con la cual yo no pretendí componer una defensa, mas solamente enternecer vuestro corazón para que oyeseis nuestra causa, el cual corazón, aunque al presente está vuelto y alejado de nosotros, y aún quiero añadir, inflamado, pero con todo eso, aún tengo esperanza de que podremos volver a vuestra gracia. Si tuviereis a bien sin pasión ninguna y fuera de todo odio e indignación, leer una vez esta vuestra confesión, la cual queremos que sirva de defensa delante de vuestra majestad. Pero su majestad, si al contrario las murmuraciones de nuestros adversarios han ocupado de tal manera vuestros oídos, que a los acusados ningún lugar se dé para responderles sí, y si, por otra parte, estas impetuosas furias, sin que vuestra majestad les vaya a la mano, ejercitan siempre su crueldad con prisiones, azotes, tormentos, cuchillo y fuego, nosotros ciertamente, como ovejas deputadas para el matadero, padeceremos cuanto fuera posible, pero de tal manera que en vuestra paciencia poseeremos nuestras almas. Lucas 21:19, y esperaremos la fuerte mano del Señor, la cual sin duda, cuando sea tiempo, se mostrará armada, así para librar a los pobres de su aflicción, como para castigar a los menospreciadores, los cuales el día de hoy tan a su placer triunfan. El Señor, Rey de los Reyes, quiera establecer el trono de vuestra majestad, oh fortísimo e ilustrísimo Rey, en justicia y vuestra silla en equidad. Epístola de Calvino al Rey Francisco I, Basilea, 23 de agosto de 1535. Lo que pretendía Calvino con la carta al rey, con la epístola, era llegarle al corazón, porque ellos eran injuriados y tenían una presión en ese momento. Lo que él pretendía, en lo que acabamos de terminar de leer, en la primera parte de la carta, que ya está en nuestro canal y pueden empezar escuchando eso, la primera parte de la carta, y esta es la segunda parte, dar una base para que el rey pudiera ceder, ¿sí? Pudiera ceder a la petición de ellos, que ellos no traían otro evangelio, no traían un evangelio diferente. Entonces, como vimos en la primera parte, que ya está en el canal, como les digo, pueden suscribirse y entrar y escuchar la primera parte de la carta. Dice allí que Calvino no comienza atacando al rey, sino presentando una defensa de la fe evangélica. Este era el propósito.
que la reforma regrese a la escritura, a la Biblia como tal. De hecho, él decía, y en su argumento central, que el Evangelio no debe ser condenado por los abusos o excesos de algunos que se llaman cristianos. Había una práctica muy liberal, había mucho libertinaje en cuanto a la práctica de la iglesia reformada del tiempo. Él le decía al rey, lo que él quería decir era que los reformadores estaban siendo acusados injustamente de herejía, de sedición y desorden, cuando en realidad buscaban recuperar la enseñanza de la Escritura. Lo que planteaba en la introducción, en la carta, en la primera parte y segunda, que ya está en nuestro canal, como les digo, era primero que la reforma debe ser juzgada por la Escritura. Calvino apelaba a la autoridad de la palabra de Dios por encima de las acusaciones humanas. Era su pretensión, que la palabra de Dios sea la autoridad máxima, por encima de todas las cosas que hablaban contra los reformadores de ese momento. Otro punto era que la verdadera religión debe conducir a Cristo. Para Calvino, el centro de la fe cristiana no son las ceremonias, tradiciones o méritos humanos, sino Cristo y su obra salvadora. Lo otro que presentaba Calvino era que la justificación no procede de las obras humanas. Ningún ser humano puede hacer algo por su salvación. Defiende él la doctrina de que el pecador es aceptado delante de Dios por gracia mediante la fe, no por sus propios méritos. No puedes hacer nada para ser justificado ante Dios. La justificación del hombre no procede de obras humanas, de ningún mérito. Y lo que decía también era que la iglesia necesitaba una reforma. ¿Qué argumentaba? Él argumentaba que señalar errores doctrinales y abusos no significaba rebelarse contra Dios ni contra la autoridad civil. Y también el rey tenía que entender que él estaba bajo la autoridad de Dios. Esta es una cuestión bastante importante. Calvino reconoce la autoridad del monarca, pero deja claro que el rey no está por encima de la palabra de Dios. Entonces, para resumir lo que pretendía Calvino, el espíritu de su escrito, él decía en un resumen así: no pedimos que nuestra causa sea aceptada porque nosotros lo decimos, sino que sea examinada por la palabra de Dios. Esta es la parte introductoria del libro Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino, escrita en el año 1536. En dos partes leímos la carta dedicatoria de Juan Calvino al rey Francisco I. Pueden seguirnos en nuestro canal y también tendremos nuestras clases en vivo de estos mismos temas para saber exactamente cuál es la diferencia entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Reformada en esos tiempos y hoy en la actualidad. Bendiciones, Dios les bendiga, síganos, suscríbanse y aprendamos juntos de historia, Biblia, teología reformada y también alabanzas a Dios con música, y les pedimos que nos sigan y juntos aprendamos nuestros fundamentos doctrinales basados en la palabra de Dios como única autoridad y única regla de fe y conducta. Dios les bendiga. Bendiciones.